Mi encuentro con el poeta Demetrio Quirós Malca. En primer lugar, quiero saludar a quienes asisten al Congreso Internacional en el centenario del nacimiento del poeta Demetrio Quirós Malca 2024, organizado por el Movimiento Cultural Capulí Vallejo y su tierra, durante los días 14, 15 y 16 de octubre del presente año. Hace ya un siglo que nació en San Miguel de Payaques un niño a quien llamaron Demetrio Quirós Malca. Después de terminar la primaria en la escuela más antigua del pueblo, se fue a Lima, donde después de muchos sacrificios se convirtió en maestro y poeta. Él mismo dijo alguna vez, cito, "No vencí como plenamente lo anhelé, tampoco creo que perdí, pues para mi orgullo y felicidad, divide en profesor y poeta, esencialmente". Termino la cita. Una tarde, a inicios de 1969, vi por primera y única vez a Demetrio Quirós Malca. Ese día me enteré de que tuvo su casa cerca de la nuestra, precisamente en la calle Grau, allá en San Miguel de Payaques. Pero yo aún no había nacido, por lo que no supe de su existencia hasta ese día en que el poeta llegó a visitar al taller de sastrería de uno de mis hermanos mayores. Por la puerta inmensa ingresó un hombre de baja estatura, barriendo el piso con un bigotazo sobre sus labios al estilo del cómic San Bigotes. Su mirada traviesa, muy vivaz, y esa voz cantarina puso de manifiesto su sencillez y su apabullante humanidad. Con mi hermano, entre conversa y conversa, bebieron un par de cervecitas. Luego don Demetrio abrió su viejo maletín de cuero y sacó un libro de color naranja oscuro titulado Judas. Recuerdo que lo firmó y ya achispado por el licor, lo vi perderse con cierto paso cansino a lo largo de la calle Raimondi hacia la avenida Manco Cápac en La Victoria. En esa etapa de mi vida, yo ya era un hábil y vicioso lector que se había formado leyendo el diario El Tiempo de Piura, que llegaba a Bagua con las noticias atrasadas de 1 o 2 días, dependiendo de la bondad del clima tropical. Entonces, al primer descuido, me apoderé del poemario Judas, que se había publicado en 1965. En ese momento, el libro fue para mí muy difícil de entender, por ese lenguaje de rasgos cultos y a la vez desgarrador. De entrada, el título del poema, Simbel, me puso en la estocada. Vedme musgos que habitáis las pupilas, sin leyendas de la sangre. Luego me siguió demoliendo con la muerte crecía como un tac en el minuto, en el rigor de la sangre y en la hierba. Ya al borde del knockout detuvo a Dios, me lo mostró atribulado, vencido, lo mandó al exilio, a un mundo raro y denostado, enviándolo como guerrillero a una celda de altas voces y dorados manzanos. Después de esta aventura, perdí de vista al poeta y el libro desapareció, como desaparecieron de casa muchísimos otros libros y revistas cuando salí al extranjero. Un vecino de Coyique y parte integrante de la collera futbolera, que también era mi vecino en cuanto asistía a la gran unidad escolar Felipe Santiago Saleberri y yo a la gran unidad escolar Pedro Labarte, ambos en La Victoria, me puso otra vez frente al poemario Parábolas de mi paisano, poeta, que se había publicado en 1969 por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. En la solapa del libro anotaban que también era docente universitario y que a los 23 años publicó su libro Mármoles y Vuelos en 1947. Cuenta la leyenda que una de sus libretas había anotado: "No me precio de haber alcanzado todo lo que soñé, empero, y vale el deslinde,
Como poeta obtuve algunos merecimientos que me honran. El primer premio de poesía en el concurso promovido por la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1946. El Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano en 1955. Alfonso Barrantes Lingán, alcalde de la capital peruana, le otorgó la medalla cívica de la ciudad de Lima en 1986. Más tarde fue declarado hijo ilustre por la Municipalidad Provincial de Cajamarca en 1989 y se convierte en 1990 miembro de honor de la Casa Nacional del Poeta en atención a su terca, callada, incendiada obra poética que como río ampuloso y sin estruendo ha ido construyendo su excelente labor poética. Así fundamentaron el premio que le dieron para convertirlo en miembro de la Casa Nacional de Poetas. Después de esa lectura, de nuevo perdí al poeta de vista, aunque siempre lo tenía presente a pesar de que nadie en el mundo de la literatura hablaba de su obra. Pero en el 1912, el destino puso al poeta en mi camino de la mano del escritor Rodolfo Inostroza, cuando en Pararrayos de Dios, Crónica de Poetas, escribe que su madre Gloria Clausen había tenido o vivía un romance con el poeta sanmiguelino. Y él describe de esta forma: mi madre es una mujer casi demasiado bella para ser poeta, oficio donde son raras las grandes beldades. Vivió un grande romance con el poeta Demetrio Quirós Malca. Luego describe la relación de su madre con el poeta y de la influencia que ejerció sobre el joven escritor de la siguiente manera: cuando regresé de Huaraz, me presentó a su marido como el poeta Demetrio Quirós Malca, Premio Nacional de Poesía 1955. Su nuevo marido era pues poeta como mi padre, pequeño como mi padre, provinciano como mi padre, misio como mi padre, pero además alcohólico, como no tardé mucho en darme cuenta, cosa que iba a complicarlo todo. Oficialmente se habían casado en Ica y me mostraron las fotos de la ceremonia, pero algo me olía mal, porque Demetrio no habitaba con mi madre, sino que habitaba con sus hijos por el rumbo de Balconcillo. Ni siquiera pasaba los fines de semana con nosotros. Sospecho, pues, que fue un matrimonio medio bamba, hecho para guardar las apariencias, porque Demetrio nunca se divorció legalmente de su primera mujer. Su grito de guerra era «Viva la poesía», que solía lanzar en cualquier parte. No era para nada una pose, sino un grito del alma, que resumía su credo, la pasión, la forma de su vida. Más adelante, Inostroza manifiesta la influencia que Demetrio ejerció en su escritura y las lecturas que le recomendó y que le abrieron la mente a la literatura moderna y a los escritores clásicos españoles. También cuenta que las discusiones que realizaba el trío madre, hijo, poeta sobre literatura y sus valoraciones de la novelística de los autores que leían, y que al final esas discusiones terminaban con la expulsión de la casa del hijo y del poeta, que luego continuaba en algún bar de mala muerte, chupando con cualquier parroquiano a las 4 de la mañana. Estos pasajes de la vida de nuestro poeta son desconocidos y hasta negados por mucha gente solo por el qué dirán. Características del comportamiento de nuestra sociedad pacana y conservadora. Seguro piensan que ello va a mellar u opacar su genio creador y literario. Creo que es necesario rescatar la obra y la vida de nuestro poeta emblema de San Miguel de Payaques con todos sus bemoles y luminosidades.
Recuerdo que en una oportunidad, cuando hice esta declaración en San Miguel, se acercó la hija de Demetrio Quirós Malca para decirme que hacía yo muy mal difundiendo ese tipo de mentiras. En realidad, yo solamente estoy citando lo que el poeta Rodolfo Inostroza escribió en uno de sus libros últimos. Bueno, entre el 8 y 10 de noviembre del 2013 se realizó el primer encuentro de escritores y artistas de San Miguel, y que fuera denominado justamente Demetrio Quirós Malca en homenaje al poeta sanmiguelino. Este hecho significó también el inicio definitivo para comprometer a las autoridades locales en la publicación de la obra completa de nuestro Bate. Tiempo después se colocó una placa recordatoria donde fuera su casa y se pugna porque su antiguo domicilio se convierta en museo, pedido que se ha hecho también por la vivienda de otro insigne paisano, Alfonso Barrante Lingán, ex dirigente de la Izquierda Unida y ex alcalde de Lima. La convocatoria al primer encuentro de escritores y artistas sanmiguelinos me llevó otra vez por los caminos del poeta Demetrio Quirós Malca y me di cuenta de que importantes intelectuales peruanos estudiaron y calificaron con suma admiración su obra poética. Para mayor suerte, el 2015 por fin se hace realidad la publicación de Una voz en el camino, que reúne la totalidad de su poesía. Los conocedores del arte poético aplaudieron la limpieza de su verbo, la asombrosa fuerza de su lírica. Solo en mi pueblo nadie le hace caso, ni lo escucha, ni lo lee. Sin embargo, en silencio, sin alardes, publicó la revista La Antara, vocero sanmiguelino, donde escribió la bondad de nuestra tierra natal, la belleza de su cielo azul salpicado de nubes blancas. Con nostalgia, cargado de un romanticismo épico, coloquial, de una ternura de acero, lleno de esperanza y con mucha honestidad, nos entrega sus versos enraizados en la chola y andina San Miguel de Payaques. Oh, el universo es una palabra con millones de sílabas alumbradas de misterio. Oh, el universo es un árbol tan frondoso que el sueño apenas anida sus frutos en poquísimas ramas. César Miró, al leer los versos de Mármoles y Vuelos, lo comparó con el poeta barroco del siglo de oro español Luis de Góngora y Argote. Esta característica de la producción poética de todos los tiempos es la que se observa en la poesía de Quirós Malca. El gran oído no lo va a entender, pero es que Quirós Malca no la ha escrito para que la entienda el gran oído. En última instancia, tampoco sabemos si se trata realmente de entender o simplemente de apreciar la belleza de sus versos. Luis Alberto Sánchez, en su libro sobre la literatura peruana, Derrotero para una historia cultural del Perú, comentó con entusiasmo la aparición de los poemarios Hacia la ternura, Ventana al cielo, la revista Poesía, o su colaboración en la revista Poesía, Agonía del amor y Poemas del ángel. Sin remilgos, el estudioso dedicó su admiración al poeta olvidado de mi pueblo, al poeta de la ternura, al poeta de élite, con estas palabras: Demetrio Quirós Malca ha sido una estrella fugaz en la poesía peruana contemporánea, escribió. Sus dos primeros poemarios, Mármoles y Vuelos y Tierra Partida, anunciaban a un escritor poseído de una sed de perfección formal. Agonía del amor y su colaboración en poesía reiteró su barroquismo. Son las palabras de Luis Alberto Sánchez. Dice la leyenda
que con mucho empeño garabateó sus versos en decenas de cuadernos o en papeles sueltos, que luego los unió con pabilo y guatopa. Noches enteras se dedicó a pulir una palabra tras otra, a darle forma humana, a dotarle de sentimientos y de esperanzas. Solía decir, como poeta, he hurgado en la realidad y el sueño, en lo misterioso y fascinante, específicamente en el hombre y en el mundo. Como profesor, he compartido feliz y comparto a través del recuerdo hoy la bulliciosa alegría de una juventud ansiosa de identificación y el Celsior en el salón de clase que para mí es, asimismo, otra forma de conquistar la vida. Cuando publicaba sus poemarios, cuentan los paisanos, los amigos que lo conocieron, que hacía visitas incansables a todos los sanmiguelinos que vivían en la capital peruana para venderles sus libros o a veces simplemente regalarles a cambio de unas cuantas cervezas, como en el caso de Judas cuando llegó a la casa de mi hermano. Sus poemarios siempre han sido publicados, digamos, en modestias ediciones, muy sencillas, pero muy pulcras también al mismo tiempo. La otra cosa característica de todo profesor es que sus alumnos siempre son los primeros lectores, ya sea por obligación o porque es una forma de dialogar del poeta maestro con sus alumnos. En tierra partida escribió, oh mundo condenado como yo al estiércol, como todas las hojas de este mar gigante, por sediento, como todas las voces del fuego, de la miseria, del alga fría. Hoy que transitan por mis costillas, gusanos que beben de mis potros vinagre funeral de siglos en vivas cicatrices de mito, dime qué ha sido de mi lágrima, te hablo en el hervor de mi blasfemia. Hoy vi el rostro del mundo en una gota de agua. Crecía muerto a la luz de una lámpara. Estabais todos, hermanos, en el hielo de la sangre. Yo, que me vierto y me construyo en la azulosa canción del agua, herido y ciego, pasé por la cámara lluviosa. Pensé entonces en el iris y en su farsa deslumbrante. En voz elemental, le dedica unos versos al nieto de Platero, del poeta español Juan Ramón Jiménez. Te vi tan simple, tan anónimo rostro amigo, que hasta pudiste pensar de mí tu carga necesaria. Pero si es solo un hombre sencillo, que sufre, que sueña, que cae, tal vez, imagino, hasta sentiste humana pena por mí, burrito manso. Para el pueblo que lo mantiene en el olvido, tuvo los versos siguientes. Cuánta luz debí beber de sus castas fuentes allá en mi pueblo, donde mi madre se vestía de rubias mañanitas para tejer, con el candor de su inocencia y adorable sencillez. El mantel largo para la fiesta grande, o para el pan del pobre, cuánta luz debió colmar el cielo y las alegres farolas del amado mundo que tengo en mi corazón. San Miguel de Payaques, donde aprendí a escribir amor en la cantora, al tiempo que el destino empezaba a arrancar uno a uno los pétalos del entonces girasol que fui. En su poemario Parábolas, uno de los poemarios también que tuve la oportunidad de leerlo y que cuando yo todavía no terminaba la secundaria, descubrí también a ese poeta que sin necesariamente entender todo lo que decía, te estremecía. Llega la época
hasta el sembrío. Yo seguiré sembrando en los hondos surcos de mi rostro. Vosotros los alegres, sembraréis de doradas espigas. Vosotros los tristes, que tenéis llagas, sembraréis vuestra sangre. Mi llanto, las doradas espigas, la sangre germinarán. Todos cosecharemos. Solo que desde los surcos de mi rostro ahogado os veré. A vosotros que cosecharéis estrellas, ciegos, a vosotros sembradores de la sangre, inflamados en la llaga, todos cosecharemos estrellas, lágrimas, fuego. Con tremenda habilidad, con destreza de fino corazón, hace uso de cuanto recurso técnico de la poesía para sumergirnos en la vida y en los quehaceres de la muerte. Hiedra implacable, repentino, alud, latido enervante que crucifica el sueño, la palabra, por decirlo menos o decirlo más, y lo estará por mucho en sabiendo que en las puertas del horno, en sabiendo que las guerras cultivadas por el odio, el miedo, el terrorismo y sus más diversos como satánicos rostros, sigan fermentando, ostentando, hoy como ayer, sus letales fórmulas, sus catapultas, sus hordas, sus flechas, sus espadas, sus metrallas, sus misiles, sus Hiroshimas, sus ojeras. Cuando el himno de la hermandad sea el latido ganado a la muerte, trasplantada de la vida como un haz, de ojos, para poblar el cielo de un solo corazón inmenso, inmenso, que palpita en cada hombre, la luz será verdaderamente luz, 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 hecha por segunda vez en los siglos de los siglos, amor. ¿Cuánta muchacha enamorada no se podría estremecer de emoción cuando se le recite al oído: en mi sangre florecen las galaxias y tus labios? En mi sangre te encuentro a cada instante, dorada pupila, avecilla de paz y amor, canción iluminada. En mi sangre está eternamente la espiga. En mi sangre están eternamente la espiga de tus prados. Oh, en mi sangre el fuego elemental de tus ojos puros. El poemario del mundo en que vivimos se compone de 4 cantos. Se trata de la palabra sencilla de un poeta que sabe que el mundo es su morada, que reconoce que se sirve pródigo de sus frutos, dulces o amargos, que está convencido que lo lleva a plenitud en la alegría y en la tristeza, en el amor y en el odio de sus ojos, y, ¿por qué no?, en el temor de sus ojos, al concebirlo únicamente flor de un divino sueño o llaga viva del humano desamor. Así, don Demetrio Quirós Malca escribe: dejo el mundo paso a paso y lo dejo consciente de lo que mis huellas descubren al fulgor de las urgencias, los fracasos y los efímeros triunfos, decididamente convencido de que si en todo hay ansiedad, también hay tolerancia por el destino de su fuego, y así, confundido y refundido en el hombre que en realidad soy yo mismo, dejo el mundo imperturbable, asido a un amor troglodita por el brillo de las cosas, ciego en un mar de cosas. Todavía tuvo tiempo para ser testigo de la publicación de su último poemario, Del mundo en que vivimos, que acabamos de leer algunos versos más destacados de uno de los 4 cantos. Pero lamentablemente, más olvidado que nunca, en 1971, o sea, un año después, murió en Lima nuestro poeta Demetrio Quirós Malca. Ahora, y sin ninguna duda, declaro que en mi pueblo hay un poeta olvidado. Casi nadie lo conoce, ni nadie habla de él. En las escuelas y los colegios
no leen sus libros, ni siquiera lo mencionan en alguna antología regional. No hay una calle con su nombre. Puede ser que ahora sea, no estoy informado. Su casa pasa desapercibida. La placa recordatoria que alguien la colgó en una de las paredes de su casa la han retirado por líos de sucesión familiar. Y estaba incluso hace algunos años que yo llegué a San Miguel a punto de ser destruida. Por todo esto y mucho más, Demetrio Quirós Malca está más ausente que nunca, aunque mañana o cualquier día llegará hasta la plaza principal de San Miguel de Payaques para echar una mirada a su lejana infancia. Ojalá no esperemos otros 100 años más para que la obra del poeta de la ternura sea el pan de cada día floreciendo en el tiempo y entre la memoria de San Miguel de Payaques. Muchas gracias.